El grupo interdisciplinario de expertos independientes contratados para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala concluyó que estos no fueron quemados en el basurero de Cocula, como afirmaba la verdad histórica dada a conocer por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot. El gobierno admitió el documento presentado por el grupo de expertos independientes y consideró a través de la PGR que sus aportaciones vienen a enriquecer las averiguaciones que ya se habían hecho, a la vez que ordenó un nuevo peritaje sobre los sucesos que costaron la vida a los normalistas. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Una de las líneas de investigación que el grupo de expertos recomendó fortalecer fue el relativo a la participación del narcotráfico en los trágicos acontecimientos de la noche del 26 de septiembre en Iguala, que estaría íntimamente vinculado con la desaparición de los estudiantes. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. ¿Qué tal, Jorge, Ezra? Tengo la impresión y creo que el punto central de desacuerdo entre el informe de este grupo de expertos interdisciplinario, independiente, el IGAI, con la versión inicial de lo ocurrido en Iguala es si los quemaron o no los quemaron. ¿Se puede o no quemar un cuerpo y desintegrarlo, como venía en el anterior informe, o eso es materialmente imposible, como dice el experto en incendios, el peruano, el señor Torero? Sí, ahí, pero el punto es, ni siquiera es si los quemaron o no, porque parece que hay coincidencia que sí los quemaron, porque hay restos que se encontraron, que están identificados en Innsbruck, que se quemaron. El punto es si se pudieron quemar en el basurero. A mí me llama profundamente la atención, no soy experto en fuegos, ninguno de nosotros lo es, pero yo tuve oportunidad de revisar los peritajes de la PGR, varios lo hemos hecho. Hay más de 100 peritos involucrados, hay peritos de la PGR, hay peritos internacionales, hay una coincidencia de muchos y muy diversos estudios de que sí se pudieron haber quemado esos cuerpos en ese lugar. Me llama profundamente la atención que la comisión, me parece bien que tome la opinión del señor Torero, pero que no la coteje con las otras opiniones y no la coteje siquiera con los testimonios de los asesinos materiales que dicen que ellos los mataron y que ellos los quemaron ahí. Me parece que eso, nadie se incriminaría de esa forma gratuitamente, ¿no? Me parece que eso es un punto fundamental en todo este debate. Yo creo que el punto débil de esta investigación es lo que tú decías cuando hablabas de cotejar investigación. Se tuvieron 6 meses, no estamos hablando de un periodo de 1, 2, 3 semanas, etcétera, y lo que vienen a presentar es otra vez un montón de interrogantes. O sea, interrogantes que están ligadas tanto al proceso de cremación, digamos, de los cuerpos o de incineración de los mismos, como a la presencia de un quinto autobús, que pues estaría ahí también, que supuestamente la Policía Federal lo habría capturado o los habría bajado. Y creo que esta parte lo que hace, o sea, la intencionalidad de este grupo, es básicamente el decir, no sé. Cuando se les interroga, cuando se les entrevista, la idea es, el gobierno federal me apoyó, el gobierno federal ha tenido todos los apoyos, es cierto, ahí están los restos de este joven que fueron identificados en Innsbruck como tal, que se hizo el propio estudio, sin embargo, interrogantes que tienen que ver, dicen, con el desaseo de la investigación por parte de la Procuraduría. Yo no voy a defender a la Procuraduría, pero un crimen de esta naturaleza, en donde estarían asociados, y ellos mismos sueltan esta hipótesis de crimen organizado con el elemento narcotráfico o la presencia de heroína, cuando tú tienes un escenario de esa naturaleza, suponer que un crimen como ese puedes llegar al lugar, mantenerlo vigilado, separado, sin las presiones políticas de lo que hacían los muchachos y quién los mandó y por qué los mandaron. A mí me parece que es muy injusto y pues esto sería algo así como voltear a decirles, pues si no fue un asesinato cometido ni en una ciudad, ni en un espacio que se podría resguardar, estás hablando de un crimen en una zona en donde los crímenes son constantes y la ausencia de Estado de Derecho lo es. En ese
ese sentido creo que se quedan muy cortos frente a todo lo que podría haberse hecho o cuestionado como tal, ¿no? Pero dice lo que algunos querían oír, que si damos por válido este informe del GIEI, es absolutamente erróneo el trabajo de la PGR. Es decir, no son dos versiones que se complementen. O es una o es otra. O no los quemaron, porque dice que no hay, que solamente el caso de Alexander Mora, pero no hay ninguna evidencia de que los hayan quemado y deben ser considerados desaparecidos, desapariciones forzosas. Bueno, y la otra versión es que sí, esto ocurrió en Iguala, como dice Jorge, con más de 100 peritos que dieron fe de que sí se podían haber sido quemados. Me parece que tomar este informe como una Biblia es precisamente un acto de fe para escuchar lo que se quiere escuchar y ignorar la verdad de los hechos. Es que es como una Biblia porque es un acto de fe. Claro, claro. No sabemos si el mundo se creó en 7 días, pero ese me parece que es el punto. Ese es el punto. Es un informe, es un trabajo respetable, pero yo no le veo ninguna diferencia con un trabajo de especulación periodística. El tema de la incineración es un tema, el tema del quinto autobús también. Dice, bueno, hay alguien que dice que hubo un quinto autobús, las autoridades dicen, sí, hubo un quinto autobús, pero eso no tuvo nada que ver con estos hechos. Está el tema de la heroína en el autobús, eso está desde el primer día. Es una suposición. Es una suposición. Como de Iguala se lleva heroína a Chicago, entonces ese quinto autobús pudo haber tenido heroína, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se toma en cuenta, yo insisto, ahí hay asesinos materiales, no uno, no dos, hay 130 órdenes de aprehensión, 110, 120 detenidos, pero hay 5 o 6 que son los asesinos materiales. Se reconocen, aceptan que participaron, aceptan que mataron a los chavos, explican por qué los mataron, y eso no puede ser desechado. Dicen que fue bajo tortura. No, pero ni siquiera eso tampoco lo compruebas. Claro. Le aplican el protocolo de Estambul y no resulta que estén torturados. Entonces, y están las grabaciones donde cada uno de ellos explica lo que ocurrió. A mí me parece que eso está en el corazón, como tú decías, de una investigación compleja que hay que recordar que la PGR la tomó 10 días después de que estuvo en las manos de los cómplices de los que mataron a los chavos. Que ese es el otro punto importante que incluso estos expertos reconocen, que se trató de un acto premeditado, establecido en un momento determinado por policías municipales aliados con grupos criminales. Y entonces ahí otra vez vuelves al punto central. ¿Qué es lo que quieres investigar? ¿Quieres tener una visión única de hechos? No existe una visión, no la vamos a tener jamás. Sobre hechos que se presentaron en un momento van a aparecer, o siempre aparecen versiones de versiones de versiones. El tema del México 68, que se planteó inicialmente como una confrontación entre distintos grupos, ahora pues se maneja como cierto tipo de verdades históricas o de formas de interpretar la realidad, pero que no puedes generar una sola opinión. Es imposible ante hechos que no tuvieron una comprobación tan fehaciente como esto. Y yo creo que es importante insistir otra vez, el tema central es no solamente si fueron asesinados y cremados, es para qué los mandaron. ¿Qué sucedió en esos autobuses? ¿Por qué montan a esa gente y la mandan? Que es lo que nadie todavía alcanza a explicar claramente. Sí, le encuentro un valor a este informe del GIEI. Pide profundizar en la beta del narcotráfico, el entorno criminal de Guerrero. Bueno, ahí está el entorno criminal. ¿Quiénes lo formaban? El alcalde de Iguala lo formaba Lázaro Mazón, que promovió al alcalde de Iguala, y el gobernador, alcalde de Iguala, José Luis Abarca, Lázaro Mazón, secretario de Salud del gobierno del Estado y exalcalde de Iguala, y el gobernador del Estado, el señor Aguirre Rivero. Ahí hay un entorno de complejo político, criminal, que creo que hay que indagar mucho más y resolver las preguntas básicas. Guerreros Unidos era la mafia aliada al poder, esa mafia que también hay que perseguir, en la zona de Iguala. Pero en la otra zona también hay mafias, donde está la escuela de Ayotzinapa. Y la pregunta es, como decía Ezra, como dice todo mundo, ¿por qué los mandaron a 230 kilómetros de Ayotzinapa a robar camiones, pudiendo hacerlo en Tixla
o en Chilpancingo, que está al lado. ¿Cuál fue el motivo de mandarlos a 3 horas del lugar? No, claro, esa es una de las grandes preguntas, pero además ya en toda la investigación, en los testimonios, suben a todos los chavos de primer ingreso, los camiones que habían sido robados previamente, porque todos los camiones son robados, les dicen que van a Chilpancingo. Cuando están saliendo a Chilpancingo, su líder les dice, vámonos a Iguala, ¿no? A reventar, supuestamente a reventar un acto político. A ver, hay testimonios también, no pueden ser desechados de los asesinos materiales. Yo insisto en el tema porque eso me parece central, que dice, sí, no, la mayoría de los estudiantes no eran, pero cuando los matamos, literalmente dicen, cuando los matamos, 2 de ellos, 3, reconocen que sí son de los rojos. Antes de que los matáramos, y vienen, que es otra banda, que es la otra banda enfrentada con Guerreros Unidos. Guerreros Unidos, hay que recordar, como tú decías, es José Luis Abarca, me imagino que es Lázaro Mazón por la relación tan cercana que tenía con José Luis Abarca, es quizás Ángel Aguirre, que protegía a José Luis Abarca, y es la señora María de los Ángeles Pineda, cuyos padres y cuyos hermanos eran y son los líderes de Guerreros Unidos, públicamente. Entonces, sí, yo creo que el informe del Grupo Independiente tiene ese mérito, es decir, señores, esto no fue ni un tema de política, ni de represión a los estudiantes, ni era que no querían llegar a la manifestación, no querían que llegaran a la manifestación del 2 de octubre. Es un tema de narcotráfico, es un tema de delincuencia organizada, y es un tema de delincuencia organizada y narcotráfico local. Esa es la causa de la muerte. Ahora, lo que hay que reconocer es que pues, los grupos políticos vinculados a todo esto, y en ese momento el PRD en la zona, tuvo la gran habilidad de transferir el problema, que era un problema local, que era un problema estatal, al gobierno federal. O sea, el convertir el tema de Ayotzinapa en un acto de persecución por parte del gobierno federal, es impresionante cómo ese desplazamiento de responsabilidades prendió. Cuando uno voltea a ver la televisión internacional, cuando aparece este informe, aparecería o todo gira en torno a el material que fue escondido por el gobierno, la protección que el gobierno federal le dio a esto, y uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es que brincaron de la responsabilidad específica de gente que estaba ahí metida? Pero esto te da la oportunidad en bandeja de replantearse estas cosas. ¿Quiénes y por qué encumbraron a Abarca? ¿Quiénes fueron los responsables políticos de darle poder a un criminal que supieron, porque les entregaron documentos, de que el tipo era un criminal y que estaba su familia ligada, era la cúpula de Guerreros Unidos? Creo que es un momento para replantear eso y olvidarse de lo políticamente correcto y castigar a quien haya que castigar. Yo creo que al gobierno federal le faltó decir desde un primer momento, señor Ángel Aguirre, yo le pido su renuncia, señor Abarca, usted está detenido. Creo que faltó esa reacción que ahora, eso sí, se puede dar en torno a este informe. Y un interrogante más, el tema narcotráfico, cuando se le pregunta al subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, decía, esta idea de criminalizar a los estudiantes no era bien vista. Y entonces parecería ser que en función de esta protección... Es que para Campa nada es bien visto, bueno, de lo que toque a los... Pero eso fue esta parte en donde pues, se quiso cuidar políticamente el crimen, pues resultó ser contraproducente para el propio gobierno. Ezra, Jorge, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Esto fue México Confidencial. Buenas noches.